Bueno, muchachos, nomenclatura inorgánica. Entonces vamos a empezar con la primera función inorgánica, que son los óxidos. ¿Sí? Óxidos. Se llaman óxidos porque seguramente lo que yo voy a hacer es adicionarle oxígeno. Listo. Ahora, pueden ser de dos tipos, ¿sí? Dependiendo de a quién se le agregue ese oxígeno. Entonces, si es un metal y yo le agrego oxígeno, voy a obtener un óxido básico. Y si yo tengo un no metal y le agrego oxígeno, ¿sí? O lo hago reaccionar con el oxígeno, obtengo óxido ácido. Ahora, en los óxidos siempre el oxígeno va a trabajar con -2. ¿Listo? Siempre el oxígeno va a trabajar con -2. Listo, entonces vamos a ver un ejemplo de un óxido básico. Listo, entonces vamos a hacer reaccionar el litio con el oxígeno. Claro, y cuando lo hacemos reaccionar, pues vamos a obtener el litio y el oxígeno. Y no lo ponemos todavía con el 2. ¿Por qué? Porque ese 2 nos lo va a indicar son los estados de oxidación. ¿Listo? Entonces nosotros vemos en nuestra tablita de valencias o podemos ver en la tabla periódica para saber cuál es el estado de oxidación del litio. Bueno, el litio se encuentra en el primer grupo de la tabla periódica. Eso quiere decir que él está trabajando siempre con +1. ¿Sí? Y si nosotros vemos la tabla de valencias, él trabaja siempre con +1. ¿Listo? El oxígeno, como dice las reglas, él siempre trabaja con -2. ¿Listo? Ya con la ley de las aspas, ¿qué pasa? Este 2 va a pasar para acá y el 1 va a pasar para acá. ¿Listo? Pero como es un 1, pues el 1 no debe ponerse. Ahora, esta ecuación todavía no está completa porque existe algo que se llama ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces eso quiere decir que todos los átomos que nosotros tengamos acá deben ser los mismos átomos que tenemos en los productos. ¿Listo? Todos los átomos que tenemos en los reactivos van a ser los mismos átomos que tenemos en los productos. Entonces, ¿cuántos oxígenos tenemos acá? 2. ¿Y aquí cuántos oxígenos tenemos? Solamente 1. Entonces nosotros deberíamos poner un 2 acá para que tengamos 2 oxígenos. 2 por 1, 2. ¿Listo? Entonces tenemos 2 oxígenos y 2 oxígenos. Pero ahora, ¿qué pasó? ¿Cuántos litios tenemos? Tenemos 2 litios, ¿verdad? Pero estos 2 litios se van a multiplicar por este 2 que pusimos acá. Entonces 2 por 2 es igual 4. Entonces, ¿cuántos litios necesitamos acá? 4 litios. ¿Listo? Y está ya balanceada nuestra ecuación. ¿Listo? Entonces, este es el óxido que nosotros vamos a nombrar. Entonces es LiO, Li2O. ¿Listo? Entonces existen 3 nomenclaturas. Voy a escribirlo un poquito más acá. Li2O. ¿Listo? Li2O. Ahora existen 3 nomenclaturas. Primero tenemos la stock. ¿Listo? Tenemos la stock. ¿Cómo vamos a nombrar en la stock? Fácil. Vamos a anteponer la palabra óxido, ¿sí? De, y vamos a dar cuál es el metal. ¿Cuál es el metal? Litio. Entonces ponemos óxido de litio. ¿Listo? Pero nos falta una cosita. En la nomenclatura stock debemos colocar óxido de litio y su estado de oxidación en números romanos. ¿Cuál es el estado de oxidación? 1. Eso quiere decir que yo pongo un 1 así. Óxido de litio. Listo. Listo. Sigo en la tradicional. ¿Sí? Ahora, en la tradicional nosotros vamos a utilizar ciertos prefijos, ¿sí? Ciertos prefijos y terminaciones, ¿sí? Ahora, para la tradicional vamos a hacerlo acá. Por lo general los elementos pueden tener 1, 2, 3 y 4 estados de oxidación, ¿sí? 4 valencias. Pueden tener 4 valencias. Entonces, cuando tenga solamente una valencia, ¿sí? Cuando tenga solamente una valencia, la terminación puede ser ico, ¿sí? O simplemente se pone el nombre del metal, ya lo vamos a ver, ¿sí? Cuando tiene dos valencias, ustedes lo van a ver en su tablita de valencias que hay elementos que tienen 2 valencias. Cuando trabajan con la primera valencia va a ser terminación oso, y cuando trabajan con la segunda valencia va a ser terminación ico, ¿sí? La valencia mayor. Ahora, también hay elementos que trabajan con 3 valencias, ¿sí? Cuando trabaja con la primera valencia, cuando trabaja con 3 valencias, digamos, la nomenclatura de la primera valencia va a ser el prefijo hipo y la terminación oso, ¿sí? Cuando trabaja con 2 valencias va a ser terminación solamente oso
y cuando trabaja con la tercera valencia va a ser terminación ico. Listo. Ahora, hay elementos, como por ejemplo el cloro, que trabajan con 4 valencias. ¿Sí? No necesariamente son estas las valencias del cloro, ¿sí? Sino que me refiero a cuál es la posición de cada valencia, porque esta es la primera valencia, la segunda valencia, la tercera valencia y la cuarta valencia. Listo. Entonces, cuando trabaja con la primera valencia, pues va a ser hipo y terminación oso. Listo. Voy a borrar acá. Entonces, cuando trabajan con la primera valencia, va a ser terminación, bueno, a prefijo hipo y la terminación oso. Listo. Cuando trabaja con la segunda valencia va a ser terminación oso, y cuando trabaja con la tercera valencia va a ser terminación ico. Listo. Y con la cuarta valencia, la última valencia, la valencia más alta, vamos a tener el prefijo per, ¿sí? Y la terminación ico. Per ico. Listo. Entonces, esa sería para nombrar en la tradicional. Listo. Voy a borrar para que me quede más espacio. Listo. Entonces, en la tradicional, igual vamos a anteponer la palabra óxido, ¿sí? De litio. ¿Por qué? ¿Por qué solamente óxido de litio y no óxido? Listo. Entonces, en la nomenclatura tradicional, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner y anteponer la palabra óxido de litio, ¿sí? ¿Por qué litio solamente? Porque el litio solamente tiene una valencia, él solamente trabaja con +1. Entonces, cuando tienen solamente una valencia, yo puedo poner en la tradicional óxido de litio. Ya vamos a ver otro ejemplo. Listo. Y por último, tenemos la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática. Listo. En la nomenclatura sistemática tenemos que tener en cuenta los subíndices. Listo. Ahora, cuando el subíndice es 1, ¿sí? Su prefijo va a ser mono. Cuando el subíndice es 2, pues su prefijo va a ser di. Cuando el subíndice es 3, el prefijo va a ser tri. Y cuando el subíndice es 4, el prefijo va a ser teta. ¿Listo? Teta. Entonces, vamos a ver, en este caso, ¿cuántos oxígenos tenemos? Uno solamente. Entonces vamos a decir monóxido. ¿Listo? Monóxido de... ¿Cuántos litios hay? 2. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? Di. Entonces va a ser monóxido de dilitio. Ahora, ¿con cuál vamos a trabajar? Con el hierro. Fe. ¿Sí? Nosotros sabemos, según nuestra tabla de valencias y también nuestra tabla periódica, que el hierro trabaja con +2 y +3. Listo. Entonces, para nosotros obtener el óxido, vamos a hacer reaccionar el hierro más el oxígeno. Listo. ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener FeO. Todavía no ponemos subíndices. ¿Por qué? Porque los subíndices están, pues, dependen de los estados de oxidación, ¿sí? Entonces vamos a decir que el hierro en este caso está trabajando con +2. Entonces eso quiere decir que vamos a poner aquí un +2. Y el oxígeno siempre trabaja, como la regla nos dice, con -2. Hacemos la ley de las aspas. El 2 pasa para acá y el 2 pasa para acá, ¿sí? Pero como son iguales, ellos dos son iguales, yo puedo simplificarlos. Ojo, no cancelarlos, simplificarlos. ¿Y qué me va a quedar? Pues me va a quedar FeO. Listo. Ahora, para nombrarlo en nomenclatura stock, anteponemos la palabra óxido de hierro, ¿sí? Decimos óxido de hierro. Y entre paréntesis debemos poner su estado de oxidación, el estado de oxidación que está trabajando en número romano. Listo. En la tradicional decimos que es óxido, pero entonces aquí es cuando vamos a mirar según los estados de oxidación. El hierro trabaja con +2 y con +3. Listo. Ahora, como decía ahorita, cuando trabaja con +2, la terminación va a ser oso, y cuando trabaja con +3, la terminación va a ser ico, ¿sí? Con la mayor va a ser terminación oso, y con la mayor, perdón, va a ser terminación ico, y con la menor va a ser terminación oso. Listo. Entonces va a ser óxido, ojo, no va a ser hierroso, sino él tiene un nombrecito especial y él va a ser ferroso, ¿sí? Ferroso. ¿Por qué oso? Porque esa es con la terminación, el estado de oxidación que estamos trabajando, con +2 y con +2. Listo. Entonces vamos a borrar acá
Y la sistemática, ojo, depende de los subíndices, ¿sí? Pero vamos a ver los subíndices. Ahora, ¿cuántos oxígenos tenemos? Tenemos uno, entonces nosotros le decimos monóxido de, pero no vamos a decir monohierro, no, vamos a decir, cuando el metal tenga solamente un átomo, vamos a decir simplemente hierro, listo, monóxido de hierro. Bueno, entonces, aquí vimos dos ejemplitos de óxidos básicos, listo, pero también tenemos óxidos ácidos, ¿sí? Óxidos ácidos. ¿Cómo son los óxidos ácidos? Pues la reacción o la combinación entre un no metal y el oxígeno, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo muy facilito, el del cloro. El cloro, nosotros según nuestra tabla de valencia sabemos que él tiene 4 valencias, 1, 3, 5 y 7, ¿sí? 1, 3, 5 y 7, listo. Ahora, vamos a hacerlo reaccionar, el cloro más el oxígeno, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? Pues seguramente Cl o todavía no sabemos cuáles son los subíndices, listo. Vamos a decir con cuál estado de oxidación va a trabajar. Digamos que en este caso va a trabajar con el estado de oxidación 5, ¿sí? Entonces vamos a ponerle aquí un más 5 y el oxígeno siempre trabaja con menos 2, listo. Hacemos ley de las aspas, el 2 pasa para acá y el 5 pasa para acá. ¿Podemos simplificar? No, tendría que ser de pronto un 6, tendría que también ser par para poder simplificarlos. No podemos simplificarlos, nos queda así el óxido, entonces nos queda Cl2 o 5. Listo. Primera nomenclatura, stock. La nomenclatura stock. Vamos a anteponer la palabra óxido. Óxido ¿de qué? Óxido de cloro, ¿sí? ¿Y con qué estado de oxidación está trabajando? Con más 5, entonces eso quiere decir que acá vamos a poner 5 en número romano. Listo. Segundo tenemos la tradicional. Para la tradicional debemos anteponer otra vez la palabra óxido, ¿sí? Óxido, pero vamos a ver cuál va a ser la terminación. Esto depende de los estados de oxidación. Entonces, si nosotros decimos que el cloro trabaja con 1, 3, 5 y 7, cuando su estado de oxidación sea 1, va a ser hipoxia. Oso. Cuando su estado de oxidación sea 3 va a ser oso. Cuando su estado de oxidación sea 5 va a ser ico. Y cuando su estado de oxidación sea 7 va a ser perico. ¿Listo? Perico. Entonces, ¿con qué estado de oxidación estamos trabajando? Con más 5. Eso quiere decir que va a ser este de acá. Terminación ico. ¿Cuál sería? Cloro. Entonces sería óxido clórico. Listo, óxido clórico. Y ahí queda el nombrecito. Ahora, por último, tenemos la nomenclatura sistemática. Nomenclatura sistemática, ¿sí? Aquí vamos a anteponer la palabra, ojo, mentiras. Aquí tenemos que hablar de listo. Ahora vamos a ver la nomenclatura sistemática. Acuérdense que en la nomenclatura sistemática entonces van a depender de los subíndices. ¿Qué subíndice tenemos en el oxígeno? 5, entonces vamos a decir pentóxido, pentóxido, a escribirlo bien, va a ser pentóxido de. ¿Cuántos cloros hay? Miren que no hay uno, entonces 2, el prefijo es di, entonces sería pentóxido de dicloro. Vamos a hacer entonces otro ejemplo, vamos a trabajar con el nitrógeno, sabemos que él trabaja con 1, 3 y 5, ¿cierto? Ahora, para hacer nosotros la reacción, vamos a hacer la reacción, el nitrógeno va a reaccionar con el oxígeno, ¿sí? ¿Y qué vamos a obtener? Pues vamos a obtener el nitrógeno y el oxígeno. Ahora, no ponemos todavía subíndices, ¿sí? Porque vamos a escoger con cuál de estos va a trabajar el nitrógeno, ¿sí? Entonces,
vamos a decir que está trabajando con 1, con valencia 1. Entonces, cuando el nitrógeno está trabajando con valencia 1, vamos a poner aquí más 1, y nosotros sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2. ¿Listo? Hacemos la ley de las aspas, 2 para acá y 1 para acá. ¿Sí? ¿Podemos simplificar? No, no podemos simplificar, entonces lo que obtuvimos fue N2O, N2O. ¿Listo? Ahora, vamos a nombrarlo en las diferentes nomenclaturas. Tenemos en la primera, la stock, ¿sí? La primera nomenclatura, stock. Anteponemos la palabra óxido de ¿qué? Óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Y aquí se me ve un poquito, pero debemos poner su estado de oxidación. ¿Con cuánto está trabajando? Con 1, ¿sí? Con 1. Entonces, stock. Ahora viene la tradicional. Anteponemos la palabra óxido, ¿sí? Y ahora vamos a ver, sabemos que el nitrógeno trabaja con 1, 3 y 5. Cuando trabaja con la primera valencia va a ser hipo y terminación oso. Cuando trabaja con la segunda valencia, o sea 3, va a ser terminación oso. Y cuando trabaja con la valencia 5 va a ser la terminación ico, ¿sí? Entonces, ¿con qué terminación dijimos que estaba trabajando? Con la 1, o sea, con esta. Hipooso, entonces vamos a decir que es óxido hiponitroso. Bueno, y por último vamos a hacer la nomenclatura sistemática. ¿Sí? En donde vamos a ver cuáles son los subíndices. Subíndice del oxígeno es un 1, entonces vamos a decir monóxido ¿de qué? De dinitrógeno. Y listo.